Señal directa. Ya estamos de regreso en esta tercera emisión de Señal Informativa. Bueno, ya lo escuchó usted, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Francisco Jiménez, académico investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara, especialista también en temas de seguridad. Bienvenido, maestro, buenas noches. Gracias, Belén, buenas noches. Justo estábamos, un poco comentando sobre el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con esta ola de violencia que se registró en 5 estados de la República. Inició el martes 13 de agosto en Jalisco, en Jalisco y Guanajuato, con bloqueos en diferentes calles, el incendio de vehículos, de tiendas de conveniencia, la detención de algunas personas vinculadas a los incendios, más no así las cabezas por las que venían, de acuerdo a lo que nos habían dicho las autoridades. Pero bueno, empezó en Jalisco, siguió luego en Ciudad Juárez, así es, Michoacán. Bueno, en Ciudad Juárez. Jalisco junto Guanajuato. Así es, fueron Jalisco, Guanajuato, luego Ciudad Juárez en el norte y después Michoacán y terminamos, esperemos, este fin de semana en Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate. Así es. O sea, 5 estados involucrados en estos hechos. ¿Cuál es la primera reflexión que usted hace, maestro? Bueno, los coloquialmente llamados narcobloqueos, jurídicamente hablando, son actos de terrorismo, es el delito que se comete, encuadrados en el Código Penal Federal, actos de terrorismo, y pues son llamados narcobloqueos y violencia urbana. En algunos municipios se dan los combates urbanos entre Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada, y podemos apreciar que sigue empoderándose la delincuencia que verdaderamente se ve organizada, que muestra fuerza y muestra músculo cuando lo necesitan, según sus estrategias. Ya empiezo, Belén, a sentir una especie de síndrome de Estocolmo, porque la delincuencia organizada bajan de las unidades de transporte público y de los vehículos a los tripulantes, cosa que de alguna manera se agradece, ¿verdad? Que no atenten contra la población civil directamente, se van contra su patrimonio, sí, duele, pero sería más doloroso aún que se registraran pérdida de vidas de personas inocentes, sería más lamentable aún, pero pues definitivamente se aprecia el poder de acción de la delincuencia organizada y se muestra también, Belén, cómo están desarticuladas las autoridades. Las autoridades federales van para un lado, las autoridades estatales y municipales, como el caso de Jalisco, van para otro lado. Y con casos concretos, recordemos el tema del presidente municipal de Ameca, que estaba trabajando en Ameca, lo hicieron coordinador de 14 municipios en la región Valles. No se dio cuenta el gobernador de que estaba vinculado directamente con la delincuencia organizada, mucho menos el presidente municipal. Bueno, ni siquiera la federación se dio cuenta de lo que estaba haciendo este personaje. Fue a través de un comunicado del Banco del Tesoro de Estados Unidos que hace un señalamiento directo, y ahí sí todos se asombran del señalamiento y lo separaron de su cargo. Estamos viendo imágenes de la conferencia de prensa que ofreció el Gabinete de Seguridad en pleno, encabezado por el secretario de Gobernación, donde explicaron uno a uno qué fue lo que ocurrió en cada uno de los estados, las causas. Sí. La pregunta de algunos medios de comunicación fue muy insistente porque es lo que ha, de hecho, persistido en columnas y en notas. Si esto no se trataba de actos de terrorismo, el secretario de Gobernación negó que se tratara de actos terroristas y dijo que es una manera de los grupos delincuenciales hacerse promoción o publicidad. No, está totalmente equivocado. El terrorismo es un delito que está tipificado en el Código Penal Federal
y palabras más, palabras menos, cualquier ciudadano puede consultar el Código Penal Federal y se establece con toda claridad que la o las personas que utilicen armas de fuego, explosivos, que incendien, cualquier cosa con la finalidad de que la autoridad haga o deje de hacer determinada actividad con la finalidad de sembrar terror en la población, entonces está cometiendo el delito de terrorismo. Esto es el delito de terrorismo. El discurso político es una cosa y el aspecto jurídico y legal es otra. Yo estoy hablando del tema legal. Los señores políticos, ellos regularmente hacen mucha demagogia, minimizan los temas o los desvían para otro lado. Lo que llama la atención es que lo comentábamos incluso antes de entrar al aire, que en este caso pues participaron los titulares de la Sedena, el titular de la Secretaría de la Defensa, sí, el titular de la Secretaría de la Marina, que son hombres con trayectoria dentro de este ámbito, se supone con experiencia. Claro, y que lo veo precisamente al secretario de la Defensa como nervioso, lo veo inseguro, meditabundo en el tema. Habla de que de alguna manera, la menciona, dice, de alguna manera salieron desplazados, pero están regresando. De alguna manera estamos buscando pegarle o golpear las finanzas de la delincuencia. De alguna manera, o sea, muy inseguro, un lenguaje que no es común entre las Fuerzas Armadas, incluso de México, que cuando menos para hablar eran muy buenos. Claro. En este caso también ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones y lo vuelve a mencionar el secretario de Gobernación, que se está aplicando la ley del uso de la fuerza en torno precisamente a esto que usted menciona, el cambio de estrategia, el cambio de lenguaje, el cambio de actitud frente al combate a la inseguridad. Destacaba, por ejemplo, el hecho de que ha disminuido la violación a los derechos humanos, que bueno, sí, efectivamente en otros sexenios sabíamos cómo actuaba el ejército, sin miramientos en torno a quién estaba enfrente y presumían un delincuente, pero en este caso, ¿qué tanto también las autoridades pueden o no decir o hablar sobre los detalles, sobre todo tratándose de trabajo de inteligencia que difícilmente se puede revelar eso, los detalles? Sí, hay información privilegiada que deben de resguardar definitivamente, pero ellos tienen un equipo de profesionales para darnos a los ciudadanos la certeza de lo que está sucediendo, de alguna manera en términos generales, y tener certeza nosotros como ciudadanos lo que está ocurriendo en nuestro país para saber qué hacer, qué no hacer, cómo cuidarnos también. Claro. Se nos deja la suerte a los ciudadanos. Yo creo que es tiempo de hacer algunas campañas de difusión para saber qué hacer cuando un grupo delictivo nos aborda. O ponemos resistencia, nos resistimos a entregarle nuestras cosas. Yo recomiendo ceder y cooperar, ¿verdad? Claro. De inmediato, porque son personas con bastante adrenalina en el momento, que probablemente podrían andar hasta drogados y que no pensarían dos veces en atentar contra la vida, como ocurrió incluso en Jalisco, también lo tenemos detectado, que sí ocurrieron homicidios y que la autoridad, como siempre, intenta criminalizar a las víctimas. Claro. Ahora, doctor, ¿hay algún análisis, alguna lectura? ¿Por qué estos estados? ¿Por qué estos momentos también? ¿Y por qué el involucramiento de ciertos grupos delincuenciales? Sí, sí, por supuesto, Belén, debemos para comprender el contexto de lo que sucede en nuestro país, en este caso en el occidente de México y en el norte, bueno, es que en Jalisco tenemos la Sierra del Tigre, dos puertos muy importantes, el de Manzanillo y el de Puerto Vallarta, con conexión al mundo, claro. Muy importante. Las rutas, al norte, el trasiego de drogas. El trasiego de drogas de salida y la introducción de armas de vuelta. La misma ruta con la que salen las drogas es la misma ruta con la que entran armas.
Claro. Ese es un... Y el otro tema, pues es en el norte de México, colindamos, para bien o para mal, con los Estados Unidos, diría Porfirio Díaz Mori, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, de alguna manera pues son los vecinos, siguen siendo los vecinos, y pues esta vecindad es la que trasiego del fentanilo en este momento. Ya la marihuana, no hombre, eso ya es cosa del pasado. Bueno, ya hasta se está legalizando, sí, ¿no? ya venden a los alumnos de la universidad también, les venden panecillos, muffis les llaman, gomitas con marihuana y un cóctel muy variado. Si anteriormente el alcohol era el paso para otras drogas, hoy creo que ya la marihuana es el paso para el alcohol y un gran abanico de oportunidades de drogarse con crack, con metanfetaminas, con hongos, la lista es muy larga, el cocodrilo, etcétera. Entonces, precisamente sobre este tema, pues es lo que tiene a la región norte de México, pues con esta complicación, sobre todo en las entidades que conectan directamente, y el Triángulo Dorado, conocido como Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Y precisamente pues las luchas, las guerras que se dan entre los grupos delictivos, pues para llevar la droga al vecino país, que es una de las quejas de Biden precisamente, que dice, oye, párenle a lo del fentanilo, porque caen literalmente, Belén, las personas como si fuesen moscas, claro, sí, muertas. Es una situación muy delicada esto que se está viviendo en torno al consumo de fentanilo en Estados Unidos. También en México, pero también hay que decir que en Estados Unidos ya rebasó cualquier límite. Y bueno, pues también en México el reclamo de no más importación de armas, que incluso, bueno, pues hay ahí un pleito interpuesto por el propio secretario de Relaciones Exteriores con el gobierno estadounidense para que controle precisamente a todas estas empresas que distribuyen como si fueran dulces las armas a nuestro país. En fin, doctor, se nos terminó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Belén. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Es el doctor Francisco Jiménez, académico.